Mm, Buen día para todos. Mi nombre es Wilson Ramos, estudiante de Ingeniería Electrónica en la UNAD. A continuación, entonces, hago un video explicativo sobre antropología cultural donde me apoyo en unas diapositivas creadas por mí y pues la idea es explicar tres temas a continuación que son producto de lo comprendido en la lectura y lo que logré investigar en la web. Entonces, la primera pregunta me dice lo siguiente: ¿qué explicar el concepto de aculturación e indicar cuáles son los procesos que pueden seguir a un contacto interétnico? La aculturación es un proceso que se da cuando dos grupos culturales tienen contacto de manera directa y este contacto produce que se realice cambio en una cultura o en las dos, en la de los dos grupos, perdiendo parte de la cultura propia o en su totalidad. Y donde se presentan cambios, por ejemplo, en la música, en la forma de expresarse, en las herramientas, en los alimentos, ¿sí? Cambios que se deben a este contacto interétnico que hubo y que tuvieron los dos grupos. Los procesos que pueden seguir eh, a un contacto interétnico son diferentes grados de destrucción, como lo son la dominación, supervivencia, resistencia, modificación, adaptación de las culturas, subordinación. Este contacto es muy riesgoso para una cultura, para una tribu, para un grupo, porque puede provocar una extinción física o hasta una aniquilación. Es decir, puede llegar a que un grupo cultural no logre adaptarse, no logre pasar esa aculturación y desaparezca o, o, se, o se dé una marginación, que se pierda la cultura propia y que el grupo cultural desaparezca o sea eliminado. La siguiente pregunta entonces me dice que explicar cómo la imposición de proyectos de desarrollo y la promoción de creencias religiosas generan la aculturación de un pueblo. Un proyecto de desarrollo es una construcción, una obra, tomo como ejemplo una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica es algo muy grande que se lleva a una región, se construye allí para tener pues, un bien común. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se construye este proyecto, eh, en los pueblos que habitan el lugar, la cultura que se tiene se va a ver obligada a que tiene que cambiar, tiene que adaptarse, se tiene que producir una aculturación porque este proyecto los está obligando a que empiecen a cambiar su cultura. ¿Por qué? Porque está obligándolos a que tengan que empezar a vivir con algo que es diferente, a que tal vez cambien su forma de hacer sus cosas, sus tradiciones, sus creencias, sus herramientas y puede que la cultura que se tiene, la cultura nativa, se, se modifique una parte, se cambie en su totalidad o puede producir también que un pueblo pues no se adapte o no pase la aculturación y pueda hasta desaparecer. Respecto a la promoción de creencias religiosas, un ejemplo es el que se da cuando se presenta la colonización, porque el catolicismo viene y obliga, sustituye a cambiar las creencias nativas, las creencias religiosas, y las cambia o las sustituye por las creencias que traían los occidentales.
Entonces, la siguiente pregunta me dice que buscar en internet eh, un caso que dé cuenta de un proceso de aculturación en el contexto colombiano y a argumentar por qué implica riesgos para la supervivencia de una cultura. A partir de lo comprendido hasta el momento en el proceso de aculturación, me llama la atención la tribu Embera. Esta es una tribu que habita en nuestro país, en otros países y que son conocidos con diferentes nombres según la región donde habitan o el lugar donde se encuentran. Se presentan muchos riesgos por medio de la aculturación para esta tribu, porque por el contacto directo que se ha tenido, entonces ellos han sido víctimas del conflicto armado, de la violación de derechos individuales y colectivos, han sido víctimas de desalojos, de expropiación de sus tierras y explotación y pueden ser en este proceso de aculturación por la violencia, por la invasión de sus tierras, son obligados a desplazarse a las ciudades, a los pueblos, a otros lugares donde es un cambio muy brusco que puede eh, conducir a que este grupo eh, tal vez no se acte y desaparezca o se presente la aniquilación o sean víctimas de desaparición forzada o no, simplemente no se produzca una aculturación y desaparezcan. Entonces se está obligando a una aculturación que es muy riesgosa y que va a eliminar parte de su cultura nativa, que los lleva a adoptar una nueva cultura y, como lo decía anteriormente, puede provocar la desaparición. Gracias.